hacer unas puntualizaciones breves sobre algunas cosas que se han dicho acá. En primer lugar, senador Zerpa, las causas objetivas de la violencia no existen. Simplemente voy a citar una frase de Fernando Savater. Fernando Savater dice: nada justifica en una democracia el uso de la violencia. Es como si se justificara por razones religiosas la quema de brujas. A estas alturas eso es absolutamente anacrónicos. Que le demos una oportunidad a los diálogos de paz, pero por supuesto, nosotros estamos por los diálogos de paz. Lo que queremos es que el gobierno aprenda de los errores de la historia durante 30 años de negociaciones y no los repita, sino que los supere, que no negocie en medio de las bombas y del terrorismo, que eso es antiético y políticamente absolutamente contraproducente, como se demostró en Tlaxcala, en Caracas, en el Caguán, etcétera. Que le exija a las FARC por lo menos la concentración en una zona del país para dialogar en paz y no en medio del terrorismo y de las bombas. Senador Roy Barreras, jamás hemos estado en favor de una guerra de exterminio. Por favor, no distorsione ni las posiciones políticas, ni los discursos, ni las actitudes del Centro Democrático o del uribismo. Usted fue uribista durante 8 años, defendió la seguridad democrática, durante 8 años defendió la seguridad democrática. Ahora lo que es el uso de la fuerza legítima del Estado, usted lo llama guerra. Creo que usted está siendo absolutamente inconsistente. Jamás hemos planteado una guerra de exterminio, planteamos el uso legítimo de la fuerza para debilitar las organizaciones terroristas, para ponerlas en situación de aceptar las condiciones del Estado. Por esa razón, creemos que es necesario seguir debilitando a esos grupos terroristas para que acepten las condiciones del Estado y no impongan sus propias condiciones. Senador, no falsee la historia, por favor. No es verdad que en estos diálogos de paz por primera vez se hable de víctima. Eso es falso, usted falsea la historia. Es durante los diálogos con paramilitares y el acuerdo con los paramilitares que por primera vez se habló de víctimas y como política de Estado se trazó un programa para reparar administrativamente a las víctimas. Dicho sea de paso, ese es el instrumento que más ha servido para reparar a las víctimas de los paramilitares. No falseen, por favor, la historia. No es verdad que en este proceso de las FARC haya por primera vez sanciones. Ahora le doy los daticos, usted que siempre llega tarde a los debates y no se entera de lo que se habla acá. Durante buena parte de los debates le voy a recordar los datos de la Fiscalía sobre las sanciones a los paramilitares con la Ley de Justicia y Paz. Senadora Claudia López, usted no ha entendido el tema del fuero militar definitivamente, tal vez por el miedo que le tiene a los soldados de la patria y a los policías de la patria que le producen miedo y pavor. Seguramente por eso esos temas no son de su comprensión. Nosotros apoyamos la primera versión que presentó el ministerio, aunque la considerábamos recortada en el alcance del fuero militar, pero había unos temas que nos parecían un avance y por eso apoyamos la primera versión. La segunda la apoyamos porque sí restablecía el alcance del fuero penal militar tal y como está en la Constitución Nacional, por eso lo apoyamos. Y finalmente, en el tema de la Ley de Justicia y Paz y la paz con los paramilitares, ojalá el gobierno del presidente Santos le diera a las FARC el mismo tratamiento que el presidente Uribe o su gobierno le dio a los paramilitares. La verdad es una forma de reparación a las víctimas, la justicia es una forma de reparación a las víctimas. Y si no me escuchó los datos, y se los voy a recordar junto al senador Barreras, sobre los alcances de la Ley de Justicia y Paz, ojalá durante el gobierno del presidente Santos se postulara por lo menos a 4.500 integrantes de las FARC a ser llamados a la justicia. Ojalá hubiera 1.500 imputados y 1.300 presos de los paramilitares en las cárceles del país esperando a comparecer ante los tribunales.
Eso es verdad y eso es justicia. Ojalá las FARC confesaran 64.000 delitos. Ojalá comparecieran a los juicios de las FARC 80.000 víctimas, como han comparecido frente a los jueces las víctimas de los paramilitares. Ojalá por lo menos se exhumaran 5.200 fosas. Ojalá por lo menos se encontraran 5.000 cadáveres como resultado de estas confesiones. Ojalá cerca de 80.000 víctimas participaran en esos juicios con 50.000 horas de intervención y de confrontación con sus verdugos. Ojalá. Ojalá las FARC frente a los tribunales del Estado tuvieran 400.000 horas destinadas a confesar sus delitos, a pedir perdón y a manifestar su arrepentimiento por sus actos. Ojalá ese fuera un mínimo, y esto es un punto de referencia que debe tener el país para exigir en la desmovilización de las FARC por lo menos este tipo de resultados. Ojalá las víctimas de las FARC pudieran hacer 35.000 preguntas a sus victimarios. Ojalá por lo menos se esclarecieran 30.000 homicidios. Ojalá por lo menos 13.000 desplazamientos forzosos fueran esclarecidos, y ojalá por lo menos 3.000 secuestros y 2.000 reclutamientos de menores fueran esclarecidos frente a los tribunales. Que no se les exigió la entrega de sus bienes del narcotráfico no es verdad. En las reglas del juego de la justicia y paz, de la ley de justicia y paz, quedó claramente establecido que si un paramilitar no confiesa todos sus delitos, no algunos sino todos, y no entrega todos sus bienes derivados del narcotráfico y del crimen, si no los entrega todos, no puede ser beneficiario de la rebaja de penas de 5 a 8 años de cárcel. Si eso no está funcionando, si funciona bien o regular o mal, hay que ajustar los clavos y los torniquetes en el sistema de justicia. Pero esta ley de justicia y paz ha sido la ley de justicia transicional más rigurosa y más exigente a nivel universal. Jamás se había logrado tanto con una ley como se ha logrado con esta ley de justicia y paz. Tan buena es que nosotros creemos que debería aplicársele tal y cual a los grupos guerrilleros que todavía continúan en armas contra el Estado colombiano y contra la población civil. Gracias, presidente.